Hola, buenas noches. Me presento, soy su servidor Raimundo Noves Cabrera. Mi matrícula es ES 162004979. Estoy estudiando la ingeniería y la licenciatura en Ingeniería en Logística y Transporte. Esta es la asignatura Formulación y Evaluación de Proyectos. La unidad 2, Evidencia de Aprendizaje, que es el estudio financiero. Y la docente es la maestra Estela Albarrán de la Llave. Vamos a desarrollar esta actividad. Entonces, primeramente vamos a dar un pequeño contexto en lo que sería la introducción. Vamos a retomar los métodos y técnicas de administración y toma de decisiones aprendidas en la formación académica para este proyecto de movilizar aguacate a Houston, Texas y Toronto, Canadá, desde el estado de Michoacán, debido a las condiciones de bloqueo de las vías ferroviarias de los docentes, de los maestros. Y como ya se propuso, el proyecto es mover el aguacate del estado de Michoacán a los lugares de destino, que es Houston, en Estados Unidos, y Toronto, en Canadá. Y para ello yo manifesté que algunas hipótesis. Dentro de esas tres hipótesis seleccionamos como la mejor la de usar tractocamiones con contenedores marítimos de 40 pies del tipo refrigerados o freezer y trasladar la carga al estado de Guanajuato, en donde se hará el transbordo al tren a la misma línea que normalmente es usada, que es Kentucky City Southern. Y la premisa es efectuar por lo menos con lo menos posible, afectar lo menos posible el costo de distribución contra el uso normal del ferrocarril. Bueno, de acuerdo a la asociación FIRA, la empresa más competitiva presentó por toneladas costos de producción menores en un 46% y una utilidad superior a un 48%. Estoy hablando de los productores de aguacate. Por lo menos tienen un 48% de utilidad, ya sobre todo sus costos. Entonces me parece que es muy rentable. Y bueno, el desarrollo de esta actividad, ya como se mencionó lo de FIRA, con esta buena noticia, creo que el proyecto de transportar el aguacate tiene buen sustento económico y se estará realizando la matriz FODA, el análisis de riesgo, el árbol de decisiones para las eventualidades externas, el análisis de costo-beneficio, así como el balance con el costo de oportunidad y la identificación de dos estrategias para enfrentar externalidades negativas en el proyecto. Nos vamos a la siguiente, y la siguiente podemos ver que es la matriz FODA. Y vemos que en fortalezas lo que yo detecté es que Michoacán, de acuerdo a todas las lecturas, seguirá creciendo y seguirá siendo el primer exportador de aguacate a Estados Unidos y Canadá. Y se manifiesta que tendrá un crecimiento sostenido de 8.7% según la CIAP en 2016. Eso ayuda a que el transportista considere y pueda hacer un horizonte de planeación, puesto que no hay ninguna externalidad que vaya a bajar, al menos en lo que son las fortalezas, por lo que representa Michoacán en la exportación de aguacate a nivel mundial. Se tienen tres rutas posibles terrestres, marítimas y más la aérea, ¿sí? Entonces, hay diversidad y hay opciones en caso de alguna externalidad. Esa es una fortaleza. También per se hay una alta rentabilidad que permite manejar diferentes opciones de distribución costos. O sea, no está estrecho el margen de utilidad como para que no se pueda cambiar de modo de transporte, modo y medio. ¿Qué oportunidades es las que yo detecté? Pues podría desarrollarse algunas zonas de venta dentro de nuestra red de transporte.
No necesariamente tiene que ir a Estados Unidos y Canadá, claro, no significa que se vaya a eliminar eso, pero se podría buscar un mayor consumo, una mayor penetración con China, sobre todo que se puede utilizar el puerto de Lázaro Cárdenas, que es el segundo puerto más importante en cuestión de contenedores después del de Michoacán, y está muy pegado realmente a Uruapan, y está en el estado de Michoacán. Entonces podría aprovecharse esa situación, esa ventaja geográfica. Igualmente exportar a Japón. Japón es un país muy interesado en adquirir aguacate por lo que ahora se está manifestando, ¿verdad? Que es una de las frutas más sanas, con mayor proteína, que ayuda a bajar el colesterol, bueno, tantas propiedades, ¿verdad? Y entonces igualmente Japón pues está del lado del Pacífico y podría manejarse como una oportunidad. ¿Cuáles son las debilidades que yo detecté para este proyecto de mover el aguacate? Que insisto, no es que seamos productores, sino el proyecto en el que estamos abocados es mover el aguacate por la situación del tren allá en Michoacán. Entonces, una debilidad es que solamente se pueden usar los contenedores reefer por el carácter perecedero, y la disponibilidad de ellos en el mercado no es tan alta como cualquier contenedor marítimo normal, ya sea de 20 o de 40 pies. Aquí está más limitada su manejo, su disponibilidad. Otra debilidad son, por supuesto, las regulaciones sanitarias para el aguacate, ya que se debe de ser muy estricto y evitar de cualquier manera que los aguacates que se exportan a Estados Unidos, que es el mercado más importante, lleven la roya o algún otro parásito, y entonces ya sea por razones verdaderas sanitarias, el gobierno de Trump ponga barreras arancelarias, y por ende al bajar eso, al afectarse uno de esos mercados, el proyecto de transportación se vería seriamente afectado. Perdón. Bueno, y lo que consideré que son amenazas, pues son los aranceles de Estados Unidos, que por situaciones políticas, sobre todo porque más del 80% de lo que se produce en México se exporta para allá, y pues el gobierno de Trump está como inclinado a crear guerras comerciales, como lo está creando con China, a los impuestos de los productos chinos. Otra amenaza, por supuesto, que es la competencia de los grupos de transporte. Hay grupos importantes, desde Tracción, desde TUM, desde Truca, que son grupos grandes y que pueden representar una amenaza para este proyecto de transporte. Otra amenaza muy importante y muy seria son los aumentos continuados en los combustibles. Estamos viendo que actualmente el diésel está incluso más caro que las dos gasolinas que tenemos, y esas dos gasolinas, tanto la Premium como la Magna, prácticamente en algunos lugares están totalmente a la par, y eso definitivamente afecta, ¿sí? La inflación, por supuesto. Y algo importante sería el cambio de tendencia en el consumo. Actualmente Estados Unidos tiene un consumo extraordinario, y hay una afición, una afinidad hacia comer, sobre todo el aguacate en salsa, ¿sí? Por la creencia, ¿verdad?, de que les va a curar muchas cosas. Esas son amenazas que yo percibo. Después vamos a hablar sobre los análisis de riesgo. Bueno, para el tipo de negocio y estado futuro de la economía, pues el cambio climático puede afectar
y hace que la producción decrezca. Hay escasez de agua, hay calor. Michoacán es una zona incluso de mucha vegetación y con bastante agua, pero ahora el abasto de agua está siendo pues ya un problema. Entonces nos afectaría a los transportistas. Entonces para ello el horizonte de planeación de la transportación se manejará a 10 años, ahorita que hagamos el cálculo del BAN. ¿Qué otro riesgo puede haber? El cambio de las reglas del nuevo Telecán, y que ya tiene otro nombre, ya no es el NAFTA. Eso también pudiera modificarse y que la transportación se vea afectada. En lo que respecta al presupuesto, eso podría ser un riesgo cuando se haga una mala proyección, si no se considera altas desproporcionadas en los combustibles. Entonces, en el transporte, uno de los rubros más importantes es el gasto de combustible, igual que el de las llantas, obviamente el pago de los operarios y el mismo desgaste, pero bueno, sería eso lo que afectaría cuando no se proyecta adecuadamente. En el entorno del proyecto, pues hay algo preocupante, porque Michoacán está considerado dentro de los 5 estados con más incidencia de delitos. Hay extorsiones a productores y los servicios tienen que pagar cuota para que les permitan su operación. Eso es lo que yo veo, lo que sería en análisis de riesgos. Hicimos un árbol de decisiones para las eventualidades externas, y aquí puedo explicar que para transportar el aguacate a Estados Unidos y Canadá, pues uno que ya se mencionó es el aumento de precios del combustible. Por lo tanto, el contrato de servicios de transportación deberá estar indexado al aumento del combustible desde el inicio del negocio. Es decir, si nos suben un 20% sobre el combustible, pues ese 20% referente al combustible se le debe de aplicar a los productores de aguacate. El aumento de volumen a transportar, porque vemos que se considera que va a crecer un 8.7%. Entonces, eso requerirá más unidades de transporte, lo cual permite un mejor margen de maniobra con los subproveedores a los cuales nosotros vamos a rentar. No se va a invertir prácticamente nada, todo va a ser subarrendado. Entonces se pueden negociar precios a la baja con los transportes, y este beneficio se podría compartir con los mismos productores, ¿sí? Y al compartirlo, pues se vuelve uno más mejor proveedor. Es una ventaja competitiva el disminuir los precios. También ahora por el lado contrario, opuesto, es disminución del volumen a transportar. Entonces las tarifas iniciales deberán contemplar esta externalidad, y yo creo que desde principio se puede hacer un esquema de escalamiento de volumen, es decir, a partir de estas toneladas es un precio, pero si se baja el precio de las toneladas, a transportar, pues se puede hacer un escalamiento, es decir, va a ir aumentando el precio por contenedor, por transporte. Y otra externalidad que pudiera suceder, que ya se mencionó, es la delincuencia. Esto es necesario considerar porque es un alto costo para las empresas el estar pagando extorsiones, y se tiene que manejar. Bueno, parece que ahí me quedó un poquito chico, no se alcanza a ver bien, pero bueno, son los egresos mensuales considerando 127 cargas diarias. Realmente lo que consideré fueron 143, ahí no actualicé el dato, y todos estos datos fueron sacados de información confiable. Se habla que se exportaron en 2016 943.634 toneladas a Estados Unidos y Canadá.
Entonces, son, según la APAM, en el 2016, que aquí lo podemos